Primera a los Corintios capítulo 15, hermanos. Los pequeños salen a su clase, los pequeños del Ministerio Timoteo. Pasen a su clase, por favor. Primera a los Corintios capítulo 15, la resurrección no es un tema de un día especial y evidentemente lo estamos observando. No, ya llevamos 5 semanas hablando de la resurrección y alguien pensaría, hermanos, que ¿por qué hablar tanto del tema de la resurrección si ya pasó la resurrección? Bueno, porque hemos establecido precisamente esto, que la resurrección no es un tema de un día especial, es una esperanza continua. Una esperanza continua, no culmina. Esta esperanza no culmina, no termina hasta el día que seamos resucitados. Así que hemos visto hasta ahora varios aspectos de esta resurrección que el apóstol Pablo está hablando en la primera carta a los Corintios. Y hoy vamos a ver un aspecto más, la trascendencia escatológica de la resurrección, de los versículos 21 al 28, donde nos corresponde ahora en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Veremos ahora los versículos 21 al 28 y lo vamos a ver este pequeño subtema ahora de esta mañana bajo el entendimiento de que la trascendencia escatológica de la resurrección. Hemos visto en las ocasiones pasadas como el evangelio que deberíamos de predicar integralmente tiene que incluir siempre la resurrección, siempre. Y no solamente como un relleno o como el punto en que nunca deberíamos de dejar de decir cuando estamos explicando. No se trata de eso. No se trata de que yo voy a explicar el mensaje del evangelio y voy a explicar este mensaje evangélico y después yo diga, bueno, pero también incluye la resurrección y decir simple y llanamente nada más que la resurrección es algo que tenemos que mencionar y tenemos que decir. No. Cuando hablamos de hablar del evangelio, hermanos, cuando hablamos de hablar acerca del evangelio, tenemos que incluir a la resurrección como algo que es una convicción profunda y que es necesaria que la persona tiene que entender y comprender, porque si nosotros no llevamos a cabo este proceso de hablar de la resurrección en el mensaje evangélico, no estamos predicando el evangelio de manera íntegra. Y hermanos, no tratando de recordarles todo lo que ya hemos visto porque no nos llevaría más tiempo, simplemente lo que tengo que puntualizar es que si nosotros no damos la resurrección dentro del mensaje evangélico, entonces nuestra predicación o enseñanza o proceso de evangelizar algo no tiene razón de ser. Es decir, no ha sido correcto, dice el apóstol Pablo, es vana la predicación. Si no va la resurrección dentro de mi enseñanza que le doy a una persona para llevarlo a los pies de Cristo, entonces es vana lo que Pablo dijo. Mi predicación entonces, si Cristo no resucitó, entonces la predicación es vana. Y cuando habla de la predicación en el sentido de que si Cristo no resucitó, no se refiere a probarlo en ese sentido, sino más bien si yo en el momento que estoy hablándoles a ustedes de el evangelio a una persona, no incluyo la razón, el porqué y la grandeza de la resurrección de Cristo como la razón de convicción que debo de tener en mi vida o que una persona debe tener a fin de creer y ser salvo, porque eso es lo que dice Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué? Y crees en tu corazón que Dios, ahora bien, creyeres en tu corazón. ¿Ustedes cómo podrían saber creer en el corazón? ¿Cómo puedo saber que una persona creyó en el corazón? Bueno, yo no puedo saberlo, pero es mi necesidad y es imperiosamente para mí impuesto que yo le explique a tal persona qué es la resurrección de los muertos y qué es la resurrección de Cristo, para que entonces esa persona pueda creer en su corazón. Si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que es fundamental en la predicación, la resurrección es fundamental. Que no lo hemos hecho como algo fundamental, es algo de lo cual tenemos que arrepentirnos, algo de lo cual tenemos que cambiar y transformar en nuestra
mensaje evangélico. Sin embargo, nuestra predicación puede resultar vana, la fe de alguien que puede tener en Jesucristo podría también ser realmente una fe superficial, superflua. No habría razón de creer si no creen realmente que Cristo resucitó. Así que el apóstol Pablo dice, todo eso no puede quedarse fuera del mensaje que les estamos dando. ¿Cómo podríamos nosotros testificar a una persona de una vida diferente? ¿Cómo le podríamos decir a una persona de una esperanza gloriosa si nuestro mensaje no va acompañado precisamente de la resurrección? ¿Qué le diríamos? Únicamente nos concretaríamos a decirle ciertas esperanzas aquí en la tierra nada más. Mira, Jesucristo puede cambiar y transformar tu vida aquí, pero no estamos llevándolo hacia el punto de donde ellos pueden entender y comprender la esperanza gloriosa que les espera, pero eso solamente viene cuando entienden la resurrección de Cristo. Así que siempre debe ir a ser parte del mensaje evangélico. Ahora, trataremos en esta mañana acerca de la enseñanza que el apóstol Pablo da de manera magistral acerca de la resurrección a los corintios. El apóstol Pablo toma la primera carta a los Corintios y antes de culminar su carta toma el capítulo 15. Claro, él no lo dividió en capítulos, pero guiado por el Espíritu Santo llegó casi a la parte final para establecer y decirle a los corintios cuán importante es la resurrección. Pero no solamente a los corintios, que fueron los destinatarios iniciales, sino también a nosotros después de muchos siglos para decirnos cuán importante es la resurrección de Cristo. Y esta enseñanza magistral del apóstol Pablo acerca de la resurrección, le dice Pablo ahora, la grandeza de esta resurrección no solamente queda en que Cristo resucitó y que nuestra fe es verdadera, sino que trasciende escatológicamente. Trasciende escatológicamente. Cuando hablamos de escatología, estamos hablando de todos los acontecimientos futuros que están por venir. Esta es la escatología. En cuanto a la escatología bíblica, nos estamos refiriendo a todos aquellos eventos que el Señor ha predispuesto en su palabra que van a acontecer y que no han acontecido. Entonces, la resurrección tiene una trascendencia aún sobre los eventos futuros, sobre las cosas que van a venir. Y tal la resurrección de Cristo no se quedó como un mero hecho histórico que afectó en su momento a la gente ahí. No, la resurrección de Cristo afecta al futuro de manera tan trascendente. Pero les diré una cosa, no solamente afecta a los cristianos, también afecta a todas las personas de este mundo. Así que lo que vamos a ver en esta mañana y que el apóstol Pablo nos está refiriendo en su enseñanza en el capítulo 15, en los siguientes versículos que vamos a estar estudiando, es precisamente que la resurrección tiene una afectación escatológica para los cristianos y para todo el mundo. Entonces nosotros deberíamos comprender que la resurrección de Cristo no solamente establece como algo sumamente especial con lo que Pablo ha tenido que venir trayendo en su argumento, no solamente establece que también resucitaremos, sino que también establece en qué tiempo y en qué forma resucitaremos. Así que Pablo ha venido hasta ahora con su argumentación diciendo, si Cristo resucitó, entonces los muertos resucitan. Porque ha venido diciendo también anteriormente, si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Pero lo que va a plantear ahora Pablo es que de acuerdo a los soberanos planes de Dios respecto a lo que aún está por venir y que está por ocurrir, la resurrección tiene un papel muy importante en todo lo que está por venir. Cuando el Señor Jesucristo dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, sino solamente lo que el Padre ha puesto en su sola potestad, está hablando precisamente de todo eso. Tiempos y sazones es una expresión muy especial. No solamente habla de épocas, momentos en cuestión de tiempo, sino también razones, deseos, por qué Dios lo ha puesto así. Y ahora Dios nos va a revelar a través de su palabra, y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, nos va a revelar una de esas sazones. Ahora, ¿entiendes la palabra sazón? En el término más común y corriente que utilizamos todos aquí, ¿qué es un sazón? ¿Qué es el sazón? Algo que le da
sabor y diferencian las cosas, ¿no? Porque el sazón de los de, por ejemplo, los de México no es igual a los de Venezuela, ¿o sí? No, ¿verdad? Y tampoco igual el del norte al del centro de la República. No, no es igual. Marca una diferencia. No podemos decir que es mejor lo uno o lo otro, simplemente son diferentes. Y cuando el Señor Jesucristo utiliza la palabra sazones en cuanto al tiempo escatológico, está hablando precisamente de marcar una diferencia de las cosas que vienen. No podemos observar nosotros los tiempos, hermanos. Mire, la gente de este mundo observa los tiempos como algo diferente a nosotros, ¿o no? No es nuestra perspectiva, hermanos, de las cosas que vienen, o de los días que vienen, o las semanas que vienen, o los próximos años que vienen. ¿No es diferente nuestra perspectiva a las de este mundo? Hermanos, debería de serlo. Debería de serlo porque nosotros conocemos la sazón que le pone una diferencia a las cosas de este mundo. Lo conocemos. Mi perspectiva de lo que viene de este mundo debe ser totalmente diferente a las cosas, a la manera como lo ve la gente de este mundo. Así que precisamente una de esas sazones que el Señor nos va a dar a través del apóstol Pablo es precisamente declararnos que la resurrección tiene una trascendencia escatológica, no solo para el creyente, sino también para el incrédulo. Y vamos a ver aquí cómo es que el apóstol Pablo, mediante la dirección del Espíritu Santo y la revelación de nuestro Señor Jesucristo, entiende esa trascendencia de la resurrección para toda la humanidad. Y precisamente respecto a este asunto voy a declarar algo que podría causarles a algunos de ustedes alguna extrañeza en lo que voy a decir, sobre todo si hemos logrado entender y comprender mucho acerca de la redención que anteriormente ya hemos explicado en otro tiempo acerca de la redención. Y voy a decir algo en este momento, una declaración en este sentido, y luego voy a explicarlo el porqué de lo que voy a decir. Yo creo que la obra que Cristo realizó o la obra que Cristo llevó a cabo es universal. La obra de Cristo es universal, pero lo que no creo es que la expiación dentro de esa obra universal de Cristo sea universal. Voy a volver a declarar, creo en una obra universal de Cristo, pero no creo que la expiación o la redención de Cristo sea universal. Yo no creo en la redención universal en ninguno de sus matices. Y déjenme le doy algunos de esos matices que la gente cree, o que muchos grupos creen, o que muchas corrientes teológicas creen. Cuando hablamos de la redención universal, en el extremo más amplio que algunos entienden de redención universal, se están refiriendo a que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, murió por todos los hombres, de tal manera que si Cristo al morir en la cruz del Calvario pagó por los pecados de los hombres, entonces todos los pecados de los hombres de todo el mundo ya fueron pagados. Eso se llama redención universal y lo ponemos en el extremo más amplio y más lejos respecto de lo que la Biblia establece. Es decir, esta redención universal extrema dice, una vez muerto Cristo en la cruz del Calvario, el pecado de todos los hombres fueron pagados. Ahora, hay una segunda postura de la redención universal. Y esa segunda postura de la redención universal es lo que llamaríamos la redención universal moderada, que dice, bueno, no creemos que Cristo pagó por todos los hombres allí en la cruz del Calvario. No, Él murió para pagar por el pecado de todos los hombres, pero no pagó por todos los hombres. No todos los hombres ya son salvos porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Dice, no, lo que creemos es que cuando murió Cristo en la cruz del Calvario, lo que proveyó fue salvación para todos los hombres. No pagó por todos los hombres, proveyó salvación para todos los hombres. Esa es una segunda postura, la postura, diríamos, moderada. No pagó por todos los hombres, proveyó salvación para todos los hombres. Y hay una tercera postura de la redención universal, y es la más ligera. Y esta postura más ligera, bueno, estos motes de ligera y mediana o muy extrema se los estoy dando yo, ¿verdad? No, simplemente porque así los veo yo como en este punto de vista. No vayan a querer buscar ahí postura de redención universal moderada o redención moderada ligera. No lo van a encontrar, obviamente. Pero se lo estoy dando yo porque así es como yo lo veo, lo percibo. Esta postura de redención universal muy ligera dice lo siguiente: no creemos que Cristo
murió por el pecado de todos los hombres, haciéndolos salvos. No creemos que tampoco proveyó a todos los hombres la posibilidad de ser salvos. Lo que sí creemos, dicen ellos, es que cuando Cristo murió, le quitó al hombre su natural aversión de buscar a Dios. Es decir, como cuando uno cree en la depravación del hombre, uno dice, en cuanto a la depravación del hombre, que el hombre es incapaz por sí mismo de buscar a Dios. La Biblia lo establece. No hay quien busque a Dios. No estamos hablando de religiones ni religiosidad, estamos hablando de verdaderamente espiritual. Nadie puede buscar a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre está caído espiritualmente. Y eso se llama realmente, es lo que es la depravación humana. Un espíritu muerto completamente. No puede tener conexión con Dios, no le puede buscar. Así que simplemente se concreta o se satisface con una religión o con obras o con lo que sea. Pero no puede buscar realmente a Dios. Ahora dicen ellos, creemos también eso, pero cuando Cristo murió, entonces le quitó al hombre esa natural aversión, de tal manera que lo liberó de todo eso y ahora le permite al hombre, por su plena voluntad y decisión y necesidad, ir en búsqueda de Dios. Ya le quitó la aversión natural que tenía a Dios. Ahora ellos pueden ir y buscar a Dios si así lo desean. Todas esas son tres posturas de la redención universal y ninguna de esas creo. No creo en la redención universal, cualquiera que sea extrema, mediana o muy ligera. No lo creo porque no lo encuentro en la Escritura, porque en la Escritura encuentro cosas que no permiten creer tal condición. No es porque no lo quiera creer, sino que la Biblia no me permite creer tal condición. Ahora, ¿por qué estoy explicando esto? ¿Por qué explico acerca de este universalismo extremo, mediano o ligero respecto a la redención? Porque precisamente tiene una conexión directa con la resurrección. En este universalismo que acontece, no lo creo, pero respecto a la resurrección, sí creo en un universalismo. Y es donde digo que algunos podrían decir, bueno, ¿cómo no puede usted creer que la muerte de Cristo afecta universalmente a todas las personas, pero sí puede creer que la resurrección de Cristo afecta universalmente a todas las personas? Sí creo que la resurrección de Cristo afecta universalmente a todas las personas. Y no las afecta en el sentido meramente teórico o de una suposición o una afectación meramente simbólica, no. No me refiero a eso. No me refiero a lo que la gente cree como una afectación general, por ejemplo, respecto al nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo es una afectación general y universal, porque la Navidad es prácticamente es universalmente celebrada en muchas partes, bien o mal o como sea, pero mucha gente lo celebra e incluso hasta gente que no es ni cristiana llegan a celebrar esto porque es una afectación universal todo ello. Pero no me refiero a eso respecto a la resurrección. Cuando hablo de la afectación universal de la redención, estoy hablando de una afectación directa y trascendente para todas las personas. La resurrección de Cristo sí afectó y afecta y afectó ya de una vez a todas las personas de todos los tiempos que han existido y que van a existir y que existen ahora. La resurrección de Cristo sí los afectó ya. ¿Y cómo es eso? Vamos a verlo. Versículo 20, por favor. Versículo 20. Después de que ha reducido el argumento al apóstol Pablo de lo ridículo de decir a los corintios que no hay resurrección de muertos, porque eso es lo que Pablo trató de decirle, miren, su declaración es tan ridícula. Ahora, ¿por qué es ridícula? No porque la digan, no es porque la digan, es por lo que supone decir eso. ¿Por qué? Hay una contradicción tremenda entre ellos, entre los corintios. ¿Creían los corintios que Jesucristo había resucitado? ¿Hermanos? ¿Creían los corintios que Jesucristo había resucitado? Sí, ellos lo creían. Pablo así comienza su capítulo. Yo les traje a ustedes y les dije, hermanos, el evangelio que recibí, que Cristo murió, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y luego vimos en la primera ocasión, en la primera sesión que vimos de estas clases, de estas enseñanzas, les dije que el evangelio tenía una calidad de ir en avance
en el mensaje no solamente es oírlo, también es asentir la verdad. Pero como decía cierto hombre, cuando alguien recibe el evangelio y lo asiente, no te hacen nada más igual que un demonio, porque también los demonios creen y tiemblan y asienten las verdades. Una persona que dice, creo eso que dijiste de que Cristo murió, de que soy un pecador, lo creo, todo eso, bueno, pues no hace nada más lo mismo que hace un demonio también. Los demonios también creen que el Señor es el Señor de señores y lo asienten. Pero ¿cuál es la diferencia? El apóstol Pablo dice, lo oísteis, lo recibisteis, lo retuvisteis. Permanecen ustedes. ¿No creen? Así que los corintios sí creían en la resurrección de Cristo, pero aquí está lo incongruente, pero no creían en la resurrección de los muertos. Entonces Pablo toma eso y dice, ¿cómo es posible? Y lo reduce argumentalmente a algo ridículo, diciéndoles, no es posible que ustedes crean en la resurrección de Cristo y que no crean en la resurrección de los muertos. Ahora lo cambia. Si los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, mi predicación es vana, su fe no es correcta, es vana también, y sus pecados todavía están en ellos, y no hay más dignos de conmiseración que todos ustedes. Ya lo redujo a este punto. Ya les dio y les dijo, si es imposible y es ridículo que ustedes no crean en la resurrección de los muertos, pero sí crean en la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo comporta o conlleva la resurrección de los muertos, y es lo que va a venir explicando ahora el apóstol Pablo, por qué es así y cómo es que la resurrección de Cristo afecta no solamente la resurrección de los cristianos, sino también la de todo el mundo, porque yo creo que la resurrección de Cristo es un acto que afecta universalmente a todo el mundo. ¿Por qué? Bueno, dice el apóstol Pablo en el versículo 20, mas ahora, así comienza. ¿Cómo dice Pablo, hermanos? Más ahora. Esa palabra más es una conjunción adversativa para decir todo lo que he venido diciendo en esa suposición de que los muertos no resucitan, en esa postura de que los muertos no resucitan, todo lo que conlleva eso es ridículo. Más ahora, dejemos eso ya. Ya les demostré que eso es ridículo, que eso es nefasto para su propia fe. No pueden creer una cosa y la otra no, tienen que ser conjuntos los dos. Bueno, Pablo dice, más ahora. Y les va a decir cuál es la verdad que ellos deberían de sostener como una verdad vinculante de todas las anteriores que ellos estaban negando. Más ahora. Así que entonces lo que voy a decirle, dice el apóstol Pablo, es que todo aquello que dije que hubiera sucedido si Cristo no resucitó, pues no es una realidad. Pero ahora sí Cristo resucitó. Y por eso, esta verdad, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, conlleva no solamente la verdad de todo lo que ustedes negaban, sino que ahora esta resurrección de los muertos tiene una afectación trascendente en la escatología, en el futuro. Sí, si Cristo resucitó, no es un mero hecho histórico que queda ahí, va a trascender por toda la historia humana hasta el momento de la eternidad, va a trascender. La resurrección de Cristo es grandiosa porque nos pone en un plano escatológico de los planes del Señor, a nosotros y a toda la humanidad. ¿Por qué? Vean lo que dice el apóstol Pablo después de decir, mas ahora Cristo ha resucitado. Digan lo que, yo leo la primera parte y luego ustedes digan o lean la segunda parte del texto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Vean, esta segunda declaración que Pablo hace es un título que resume todo lo que viene. Es un título. Es un contenido así completo de toda una verdad que va a establecer. Mas ahora Cristo ha resucitado y declara, primicias de los que durmieron es hecho. Dice que Cristo fue hecho primicia de los que durmieron. Ahora, además de establecer, hermanos, en la declaración que está haciendo el apóstol Pablo de que la resurrección de Cristo comporta y conlleva nuestra propia resurrección, ahora va a establecer no solamente
esa necesidad de que seamos resucitados, sino también un orden escatológico, un orden a través del calificativo primicias. Una vez más, recuerden, por favor, escatología son los eventos de las últimas cosas, lo que va a suceder, lo que va a acontecer. ¿Y qué es lo que va a acontecer y lo que va a suceder? Todo se va a derivar de la resurrección de Cristo. Todos los planes que Dios tiene para el futuro, para los creyentes y para los incrédulos, van a depender de la resurrección de Cristo. ¿Por qué van a depender de eso? Bueno, comienza diciendo el apóstol Pablo, Cristo es hecho primicias de los que durmieron. ¿Qué significa la palabra primicias? La palabra primicias significa lo primero, lo que es primero. En el sentido del Antiguo Testamento hay ordenanzas de la ley respecto a las primicias. Lo han leído, ¿verdad, hermanos? Cómo es que el Señor demandaba de su pueblo que trajeran las primicias, pero no solamente del campo, del ganado e incluso también de sus hijos. Toda primicia, todo primogénito de tus hijos, dice el Señor, es mío. Ahora, había leyes muy específicas. Si quieres rescatar a tu primogénito, entonces debes pagar un tanto por él. Y lo tienes que llevar al templo, rescatando a tu primogénito. Pero el asunto era este, hermanos, que el Señor quería las primicias de todo lo que ellos tuvieran, lo que ellos iniciaran. Si ellos estaban trabajando, sembrando lo que fueran a sembrar o plantando un árbol, los primeros frutos, ¿de quién deberían de ser? Traídos, recogidos y traídos para el Señor. Los llevaban al templo. Esta ley era muy importante, muy especial y la mantenían así, completamente año tras año, lo hacían cosecha tras cosecha, lo hacían siempre las primicias. Si algún fruto, o sea, algún árbol o algún sembradío daba fruto 2 o 3 veces al año, entonces, ¿qué hacían ellos? 2 o 3 veces al año traían las primicias. Lo primero. No era únicamente lo primero y ya no volvemos a dar más. No, cada año en la nueva cosecha o cada temporada, si era de temporada de pronto, lo primero lo traían otra vez ahí. Así que entonces la palabra primicia también cobra una connotación más importante. No solamente es lo primero, sino también es lo que Dios desea y demanda. La palabra primicia no solamente es lo primero, sino lo deseable, lo querido, lo requerido por el Señor. Y les comentaba a los hermanos en la mañana que aunque estas leyes son antiguo testamentarias dadas para un pueblo, uno tiene que visualizar a través de todos estos principios que se establecen en el Señor. Y hay aquí principios que debemos establecer en cuanto a nuestra preferencia al Señor. Y eso significa precisamente que todo lo que es deseable e importante se lo debemos dar al Señor. Si Dios te dio un talento para tocar, para pintar, para hacer cualquier cosa, cualquier manualidad, para la cocina, para lo que sea, para todo aquello que pueda hacer que tenga un talento y que proviene de Dios, mis primicias deben ser dadas al Señor, como algo que es deseable y requerido y que yo quiero entregar para el Señor. Me acuerdo bien que la primera vez que trabajé, mi primer trabajo que tuve fue como a los 16 años. El primer trabajo que tuve, me acuerdo bien que mi papá me dijo, acuérdate que hay algo que tienes que hacer con el Señor. Él era muy nos enseñaba de manera así muy específica, muy clara, sin rodeos, y siempre estaba cada domingo diciéndonos, ¿ya apartaron su diezmo? ¿Ya entregaron? Siempre estaba así muy pendiente, ¿no? de todo eso. Y me acuerdo la primera vez que trabajé y recibí, yo tenía mi dinero aquí, todo dijo, acuérdate lo primero que tienes que hacer. Y yo dije, ¿el diezmo? Dijo, no. Son tus primicias para el Señor. Y le entregué, obviamente, mi primer sueldo. Pero cuando uno aprende esto, entregar lo que es lo material, lo mínimo, también comienzas a entregar al Señor tu tiempo, tu vida, lo que son tus metas, lo que son tus afanes de la vida, las entregas al Señor, porque has entendido que Dios desea lo primero
y aparte tú deberías de entregarle lo mejor al Señor. ¿No es así, hermanos? ¿No deberíamos entregarle lo mejor al Señor? Ahora, pero si nuestros hijos nos ven que cuando podemos ir al templo vamos, que cuando podemos leer la Biblia leemos, que cuando podemos orar, oramos, que cuando podemos dar nuestra ofrenda, nuestra diezmo, lo hacemos, si nos ven hacer todo eso, ellos no aprenden la importancia de quién es Dios y cómo requiere. Pero cuando se refiere aquí a Cristo como las primicias, cuando se está refiriendo a Cristo como las primicias, es algo que Dios había planeado y había sembrado a Cristo en la tumba, en la tierra, para después arrancar de él las primicias. Cristo fue hecho primicias de los que durmieron, y entonces se establece no solamente el orden, sino también como un calificativo lo más importante y lo deseable que era Cristo. Fue deseable la resurrección de Cristo, fue algo que fue dado para el Señor, para glorificar al Señor. Así que entonces la resurrección establece también no solamente el orden, sino lo deseable. Ahora, es a partir de aquí cuando Pablo dice que Cristo es hecho primicias de los que durmieron, entonces se establece un orden escatológico de las resurrecciones. Ahora, déjenme explicarles algo. Cristo no fue el primero en resucitar, ¿o sí? Hubo antes otros. ¿Quiénes? Lázaro, que él mismo resucitó. ¿Quién más? La hija de Jairo, exacto. ¿Alguien más? El hijo de la viuda de Naín, que resucitó Elías. El hijo de la tsunamita. ¿Qué más? De Sarepta, sí, de Sidón, sí. Bueno, entonces, ¿por qué se le dice que Cristo es? ¿Por qué se dice que Cristo es primicias de los que durmieron? ¿Por qué se dice que Cristo es primicias de los que durmieron? Bueno, porque aquí hay algo muy importante, hermanos. Todos estos que resucitaron, volvieron a morir. Todos ellos que resucitaron volvieron a morir. Y todos los que resucitaron con un mismo cuerpo, con el mismo cuerpo material corruptible que iba a volver a morir. Pero cuando dice aquí primicias de los que durmieron, hay que entender que la palabra dormir siempre es utilizada de una manera muy especial para referirnos a aquellos que confían en Cristo. Siempre, esta es una parte, es una expresión eufemística, es una expresión que connota el hecho de decir no están muertos, porque en realidad ellos van a despertar, pero no van a despertar como los demás que van a despertar. Ellos van a despertar de una manera muy especial, van a despertar para vivir para siempre con el Señor. Así que entonces utiliza el apóstol Pablo y la mayoría de los escritores, aunque no todos, pero la mayoría de los escritores bíblicos utilizan la palabra dormir para referirse a un hombre que tiene su esperanza en despertar en algún día. Y así han muerto muchos de nuestros creyentes, así han muerto muchos de nuestros padres o algún pariente que ha creído en Cristo. Siempre han dormido, siempre han muerto en este momento sabiendo que hay una esperanza en el día en que serán despertados. Así que entonces se utiliza la palabra que Cristo es hecho primicia de los que durmieron, con la esperanza de resucitar con un cuerpo glorificado que nunca más volverá a morir. Y en ese sentido, ¿quién fue el primero y el único hasta ahora que ha resucitado así? ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Por tanto, Él es las primicias de los que durmieron. ¿Sí, hermanos? Es primicia de los que durmieron en Cristo. Ahora, es aquí donde Pablo establece cómo es que la resurrección de Cristo afecta escatológicamente todos los planes de Dios. Vean, por favor, el versículo 21. Versículo 21, por favor. Leamos. Lean conmigo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre. A ver, como que al último nos descompusimos todos, ¿verdad? Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bien. ¿Por qué digo que la resurrección de Cristo es una resurrección de afectación universal?
¿Por qué la resurrección de Cristo es una afectación de resurrección universal? ¿Por qué? Por lo que se llama en teología la imputación. ¿Qué es la imputación? No aparece la palabra tal en la Escritura, pero tenemos que entenderla a la luz de lo que la Escritura enseña. ¿Qué es la imputación? La imputación, en los términos legales o forenses, significa cuando la culpa o el efecto de algo se le declara a una persona, se le está imputando un delito, se le está imputando algo. En los sentidos forenses o legales de nuestro país, en muchos países, la imputación solamente viene cuando la persona es responsable de tal acontecimiento. Nunca se le imputa a nadie nada si no es responsable, si no, no tiene nada que ver. Y en cierto sentido, la transgresión que un padre pudiera hacer, en este caso, Víctor, si tú pudieras cometer una transgresión en tu trabajo, ¿se le podía imputar a tu hijo Daniel? ¿Se le puede imputar? No. La transgresión que Víctor hizo en su trabajo se le imputa nada más a él, pero no a Daniel. ¿Correcto? No lo puede afectar. ¿O sí? A menos que ¿qué? A menos que ¿qué, hermanos? A menos que Daniel haya participado con Víctor de manera intelectual o de manera material. ¿Sí? Y entonces sí se le puede imputar, porque hubo una relación en ese sentido. Lo mismo me sucede o sucede con todos nosotros. No hay imputación de nada si no hay relación con nada. Ahora, ¿qué relación tenemos nosotros con Adán, hermanos? ¿Qué relación tenemos nosotros con Adán? ¿Cuántos de ustedes pecaron a la forma de Adán? ¿Cuántos de ustedes comieron del árbol prohibido que Dios dijo que no comieran? ¿Cuántos de ustedes comieron de eso? ¿Hermanos? No. ¿Pero se nos imputa el pecado de Adán? Sí. ¿Se nos imputa el pecado de Adán? Sí, lo que está diciendo el apóstol Pablo, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, entonces se nos está imputando a todos nosotros precisamente la consecuencia de lo que hizo Adán. Él pecó y recibió muerte. Y ahora todos sus descendientes reciben muerte. ¿Pero por qué? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es así? Bueno, esto es algo que Dios diseñó para poder salvar a los hombres. Esto es parte del plan redentor de Dios. Porque si por un hombre todos los hombres pecaron, si por un hombre a su pecado lo llevó a la muerte y todos mueren, si por un hombre que cometió pecado y muere y es condenado, todos los demás son condenados, se nos está imputando el pecado de alguien, se nos está imputando las consecuencias de alguien. Y yo les preguntaría, hermanos, tenemos 6,000 años de diferencia, casi 7,000 años de diferencia entre lo que hizo Adán y lo que hizo nosotros y lo que harán sus hijos, algunos que van a tenerlos ahora, pero van a nacer con las mismas consecuencias que cometió Adán. Y le preguntaría, ¿les parece justo o injusto tal cosa? Que tú pagues por lo que otro hizo, ¿te parece justo o injusto? ¿Qué nos parece, justo o injusto? Injusto en las leyes de los hombres. Pero no es injusto para con Dios, porque Él dice que eso es justo. Él dice que eso es justo. Que como Adán fue puesto como cabeza de la humanidad y todo lo que él hiciera iba a afectar a todos los demás, dice, esta es mi justicia. ¿Y por qué es justicia? ¿Y por qué es justo? Por lo siguiente, hermanos. Porque si Adán pecó y todos por causa de él pecamos, morimos y somos condenados, entonces ¿cuál es la única forma que seamos nosotros salvos? La única forma que seamos salvos es también por imputación. Porque nadie puede salvarse por las obras que cada uno haga. Ninguno, hermanos. Miren, si estuviéramos en este momento calificándonos nosotros en este momento como buenos hombres, ya una vez que hemos conocido a Cristo, ahora que estamos en una comunidad de una iglesia donde creemos en Cristo y que seguimos la palabra de Dios, si nos calificáramos ahora en ese sentido, ahora, en este momento, dejando a un lado las obras de Cristo y las obras que nosotros hacemos en esta dimensión,
¿Cuántos de ustedes califican para ser salvos? ¿Cuántos calificamos para ser salvos? ¿Hermanos? Nadie. Y antes, menos. Si ahora que tenemos un conocimiento de seguir la verdad, no calificamos en esa medida para ser salvos, pues antes menos. Así que, ¿cuál es la única forma que podríamos ser salvos? ¿Cuál es la única forma que podríamos ser salvos? Por imputación. Que la obra de Cristo hecha se me agrega a mi cuenta. Y muriendo Cristo, pagó entonces por mis pecados. Y eso se llama imputación. Las obras de Cristo hechas en la cruz del Calvario se me adjudican a mí. ¿Quién debería de pagar? Yo. ¿Pero quién pagó? Cristo. Ahora, si nos parece injusto que por el pecado de Adán seamos condenados, entonces también es injusto que por el sacrificio de Cristo seamos salvados. ¿No? Sí, pero Dios no califica así de justicia. Él lo califica de justo. Justo. Esta es mi justicia. Y va en los dos sentidos. Por el pecado de Adán, mueres. Por el sacrificio de Cristo, vives. Esta es la justicia de Dios, hermanos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Vean, por favor, versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya lo explicamos, también por un hombre la resurrección de los muertos. Miren, si la muerte a Adán entró por él, porque era un hombre, y entró la muerte a todos nosotros, por otro hombre debe entrar también la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese otro hombre? Cristo. Pero aquí dice que la muerte afectó a todos los hombres. ¿La resurrección debe afectar a todos los hombres? Hermanos, ¿la resurrección de Cristo debe afectar a todos los hombres? Sí, sí lo debe afectar. Y miren, versículo 22, perdón. Porque así como en Adán todos mueren, ¿cuáles todos, hermanos? Todos, no hay, ahí no hay exclusión de nadie, todos los hombres. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, o sea, resucitados. También en Cristo todos serán resucitados. Así que si en Adán afectó a todos los hombres, la resurrección de Cristo afecta a todos los hombres. En Cristo todos serán vivificados. Esto es muy, muy importante de entenderlo, hermanos. Es sumamente importante de entender porque establece no solamente una cristología, una soteriología, sino también una escatología en este sentido. Todos los hombres van a resucitar. ¿Por qué van a resucitar todos los hombres? Por la resurrección de Cristo. Miren, si Cristo no hubiera resucitado, ningún muerto puede resucitar. Ahora dirán, pero ya resucitó antes uno y otro. Sí, pero resucitaron y murieron. Nos estamos refiriendo a la resurrección que glorifica un cuerpo. Es decir, que lo hace que ese cuerpo sea diferente, como Cristo resucitó. Así que si Cristo resucitó, todos los hombres van a resucitar. No solamente los cristianos. Todos los hombres van a resucitar. Y usted dirá, entonces hasta aquellos que fueron mis parientes no creyentes resucitarán. Sí van a resucitar. Sí, pero no será para nada grato. No será para nada grato. ¿Por qué? Todos los que son muertos un día resucitarán. Y luego Pablo dice, ¿cómo va a suceder eso y en qué orden? Vean versículos 23. Todos serán resucitados. ¿Sí, hermanos? Sí. Todos los hombres. Lo dice aquí. Pero, otra conjunción adversativa para aclarar lo que estoy diciendo. Pero, cada uno en su debido orden. Cristo. Y aclara, las primicias. Cristo es las primicias. Una vez más, ¿qué significa la palabra primicias? Lo primero, pero habla de una resurrección diferente, no de la resurrección de muertos que resucitan y mueren, sino resurrección para nunca morir, ¿sí? Entonces Cristo es las primicias
Y luego después de eso, ¿cuándo? Luego, los que son de Cristo en su venida. ¿Cuándo será la resurrección de los creyentes muertos? ¿Cuándo, hermanos? En la venida de Cristo. ¿Cuándo será la resurrección de los muertos? En la venida de Cristo. Esto es lo que Pablo se refiere precisamente en la primera carta a los tesalonicenses. Vean, por favor, léanlo ahí, 4:14 y 16 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, una vez más, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual lo decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que, ¿quién fue el primero que resucitó con una resurrección de un cuerpo glorificado? ¿Quién? Cristo. ¿Quiénes serán los segundos? Los muertos en Cristo. ¿Pero cuándo? Hasta la venida. Ahora, entendiendo esto, si hasta la venida son la resurrección de los muertos en Cristo, cabría la posibilidad de que desde que hace 2000 años de historia humana, alguien haya resucitado ya, hermanos. No, no puede. Porque si alguien resucitara después de la muerte de Cristo, tendría que resucitar con un cuerpo glorificado. Y eso no es posible. Hasta la venida de Jesucristo. Hasta la venida de Cristo. Ahora, pero no todo termina ahí. Miren, hermanos, les he dicho que todos los muertos van a resucitar. Y hasta aquí solamente llevamos la resurrección de Cristo. Y llevamos la resurrección de los muertos en Cristo. ¿Dónde están los demás? Vean el versículo 24. 24. Luego, el fin. Esta es otra expresión resumida. Luego, el fin. ¿Qué viene después de la resurrección de Cristo? Hermanos, perdón, después de la resurrección de Cristo, ¿qué viene en ese orden escatológico? La resurrección de los cristianos en la segunda venida, que no ha acontecido todavía. Y después de la resurrección de los cristianos en la segunda venida, ¿qué viene después? El fin. ¿Pero qué significa aquí el fin? O sea que ya todo se acabó. Resucitan los muertos en Cristo y se acabó todo. Vámonos todos a la eternidad. ¿Eso significa? No. Pablo lo aclara y lo dice. ¿Qué es el fin? Vean. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Está diciendo que cuando Cristo le entregue todo el reino al Padre, y cuando ya se haya suprimido toda autoridad y potencia, y se refiere a autoridad y potencia terrenal, pero también espiritual, es decir, el mismo diablo, la misma muerte, todos aquellos que tenían cierta autoridad, todos ellos van a ser sometidos por Cristo. Cuando Cristo someta todo eso, en ese proceso del fin, cuando lo haya sometido y lo entrega al Padre, entonces va a suceder algo. Ahora, les quiero preguntar, le voy a preguntar, hermanos, ¿en qué momento entonces será la resurrección de los demás muertos? Dice Pablo, luego el fin, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y toda potencia. Ya nadie tiene autoridad ni potencia sobre todo eso. ¿Y cuándo sucede todo eso, hermanos? ¿Cuándo sucede que ya no hay dominio, ni autoridad, ni potencia en esta tierra, que nadie puede ya regir, que nadie puede ya establecer su propio sistema de gobierno, su propia autoridad gubernamental aquí en la tierra como hombre? ¿Cuándo va a suceder eso? Sí, pero ¿en qué momento escatológico se llama eso? ¿Y cómo se llama eso? ¿El reinado qué? Milenial. Es un reinado de Cristo. Cuando Cristo rige, entonces, con vara de hierro ya nadie puede regir. Él establece su dominio. Pablo lo dice. Vean, versículo 25. Versículo 25, ¿qué dice? Porque es preciso, ahora aclara, el fin viene cuando se entregue toda la potencia y Cristo quite todo dominio, y luego aclara, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
es necesario que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo es eso? ¿Cuándo es eso, hermanos? Algunos dicen que Cristo ya está reinando. Mi pregunta, si está reinando, entonces ya no hay autoridad humana, ya no hay reinado, ya no hay potestad, ya no hay quien imponga aquí en esta tierra, ya no hay en esta tierra alguien que imponga sus leyes. ¿Lo está imponiendo Cristo? No. Ahora, esto no quita la soberanía ni la supremacía de Cristo. No lo quita eso, porque eso está dentro del plan. Pero aquí está refiriéndose enfáticamente a un reinado establecido por los hombres que ya no van a estar. ¿Y cuándo va a suceder eso? Cuando Cristo reine milenialmente. Y cuando Cristo reine milenialmente, ¿qué sigue después, hermanos? ¿Qué viene después? ¿Qué nos falta todavía? En el orden escatológico de las resurrecciones, ¿qué nos falta, hermanos? Miren, la primera resurrección es la de Cristo. En el orden escatológico, ¿cuál sigue? La de los creyentes en Cristo. ¿En cuándo? En la segunda venida de Cristo. ¿Y qué nos falta de resurrección? La de los no creyentes. ¿Cuándo viene eso? Después de que Cristo haya entregado el reino al Padre y es necesario que el reine, dice, entonces viene lo segundo. ¿Dónde está eso? Apocalipsis 20. Vean, por favor. Apocalipsis 20, 1 al 4. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Aquí yo no veo nada de, en esta expresión de 1000 años, no veo nada de que sea alegórico. Yo no veo una expresión alegórica, dice, va a estar por 1000 años y hasta que se cumplan 1000 años. ¿Ven ustedes algo de alegoría ahí como la palabra 1000 años, como que significaría un periodo de tiempo indeterminado? No, dice 1000 años, lo aclara. Y después dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la obra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Todos los resucitaron. Ahora viene en el versículo 5 y 6. ¿Qué sigue después de esto? Ya Cristo tomó el dominio, está imponiendo, reinan con él, no hay más dominio. ¿Qué sigue después de esto? Vean, pero los otros muertos, ¿cuáles? Los no cristianos. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. No esta, la de los otros muertos, sino la que viene refiriéndose primero. Y aquí introduce, los otros muertos no viven hasta que se cumplen los 1000 años. Así que, hermanos, ¿cuándo resucitarán los otros muertos? Después del milenio. ¿Pero por qué van a poder resucitar? Porque Cristo resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, los muertos no pueden resucitar. Entonces, ¿la resurrección de Cristo tiene una afectación universal? Hermanos, sí la tiene. Resucitan los muertos en Cristo en la segunda venida para reinar con él 1000 años, y luego después de 1000 años resucitan los muertos sin Cristo. Los muertos sin Cristo resucitan. ¿Pero para qué resucitan ellos, hermanos? Vean Apocalipsis 20, 12 al 15. ¿Para qué resucitan? Vean. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y este libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los muertos fueron entregados, resucitaron. ¿Para qué? Para ser lanzados al lago de fuego. ¿Para qué fueron resucitados los otros muertos sin Cristo? Para ser lanzados al lago de fuego. Ahora, una pregunta. ¿Por qué no simplemente, si ya están muertos, pues lanzarlos de una vez al lago de fuego? ¿Por qué? Porque ese no es el plan escatológico de Dios.
El plan escatológico de Dios es que los muertos que no creyeron también sean resucitados. Y uno pregunta, ¿para qué deberían de ser resucitados los muertos sin Cristo? ¿Para qué? ¿Por qué es necesario que resuciten ellos? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser resucitados los muertos en Cristo y no simplemente ser lanzados nada más su alma al infierno o al lago de eterno? ¿Por qué necesitan los muertos sin Cristo ser resucitados? Bueno, es algo que veremos la próxima semana. Vamos a orar, por favor. Señor, agradecemos tanto que nos hayas tenido por dignos, no por nosotros, sino por Jesucristo, de habernos escogido para ser parte de la primera resurrección. Si en tus planes está que tengamos que morir y llegar a la culminación de nuestros días, descansamos, Señor, con una esperanza gloriosa, que resucitaremos un día y reinaremos contigo y viviremos contigo, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo que nos ayudes a mantener esta esperanza gloriosa en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para siempre amar y desear y valorar, Señor, toda la obra que hiciste en esta tierra desde tu nacimiento hasta tu resurrección y ascensión, Padre. Ayúdanos para visualizarlo, para verlo, para observarlo, Señor, y amar cada vez más esa preciosa obra hecha en nuestro Señor Jesucristo al resucitarle de los muertos. Bendito sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.